8 de marzo del 2020. Casos de COVID-19 en Latinoamérica, 80. En España, 589. En Estados Unidos, 550. En el mundo, 110.000. Comienza la cuarentena. Compramos más rompecabezas, intentamos comprar barbijos, tapabocas, alcohol, desinfectantes varios, linternas, radiollamadas, polvo para hacer brownies y otros artículos esenciales. Todo agotado. Se nos rompe el auto. Nadie se besa ni se abraza en la casa. Limpio todo el tiempo, manijas, perillas, electrodomésticos. Nadie entra ni sale de la casa. Día 6. Nieva en Boston. Me llaman de la concesionaria, hago 30 minutos de bicicleta en la nieve, me devuelven el auto, lo desinfecto, vuelvo a casa, me doy una ducha. Días 7 al 13. Escribo sobre los whiskies del mundo. Un mundo loco. El día de la marmota sin Bill Murray. Primera parte, me despierto, trabajo, limpio. Miro estadísticas de coronavirus. Me despierto, trabajo, limpio. Estadísticas. Comienzo a escribir lo que sería mi primer podcast. Luego, el programa de 21 días de entrenamiento en casa con el coach Johnny Chavarría. Zoom para todo, con mis amigos, para el laburo, catas virtuales, invasión de privacidad, decoraciones feas, niños intrusos, mujeres sin corpiño, hombres sin afeitar. Mi hijo estornuda y prendo velas a todos los santos. Día 17. No aguanto más. Necesito hablar, no escribir. Desempolvo el micrófono, compro un trípode de mesa y empiezo a grabar mi primer podcast. Veo un vecino sin barbijo y quiero pegarle un ondazo. Días 18 y 19 pateo los rompecabezas que a esta altura alfombran el piso. Sí, por 2 días seguidos los pateo. Llega la mitad de la cuarentena, 28 de marzo del 2020. En Latinoamérica ya hay 11.300 casos. En España, 73.000. En Estados Unidos, 124.000. Y en el mundo ya más de 660.000 casos. Es hora de analizar los efectos del virus. Entonces escribo Corona y Whisky, la industria en tiempos del COVID. Termino de editar el primer podcast, lo publico, un orgullo. Días 23 al 27, vivir, morir, repetir. Al filo del mañana sin Tom Cruise. La parte vivir, en vivir, morir, repetir, está muy buena. Ya tengo una notable barba blanca, mi mujer ya no me besa. Mis botellas sí. Escribo entonces para ellas, la guía para coleccionar whisky. De los días 29 al 31 discutimos por cualquier cosa. Pierdo la paciencia. La casa está dada vuelta. Mi hija se revela que no quiere jugar con plastilina y mi hijo menor en lección de piano, martillando las teclas como Mozart en sus peores crisis. Pero claro, sin ser Mozart. Llega el 34 y el 35, un fin de semana que me emociona. Se equivocan los que creen que trabajar desde casa, teniendo los pibes sin escuela, se siente como un fin de semana. Ya no limpiamos todos los días. Se apilan los platos y el lavavajillas me dice que no puede más, que no fue comprado para responder a 4 comidas diarias. Tomo del vaso de la nena, toso sin taparme la boca, me lavo las manos y me acuerdo. Eso sí, salgo a correr, 5 de la mañana, si llueve, con doble barbijo, así no me cruzo ni al semáforo. El mundo está en llamas. Me afeito, me corto el pelo, trato de reinventarme y me pongo perfume para cenar. Toda mi familia se da cuenta. Llega el 16 de abril del 2020, día 39. En Latinoamérica ya hay 100.000 casos, en España 195.000, en Estados Unidos 739.000. En el mundo 2.330.000 casos. Día 40. Se terminó la cuarentena, el gobierno argentino recomienda sexo virtual y pienso en todas las chicas de Alberto Olmedo. Lloro de emoción, abro un portelen, informamos a la población que la cuarentena se extiende. Los científicos ya hablan de vacunas recién para el 2021. Miro al portelen abierto con los ojos húmedos. Nuevamente, vivir, morir, repetir, en un mundo lleno de marmotas que escapan de la cuarentena y líderes que no pueden liderar ni a sus vejigas, mientras el virus ya se llevó 165.000 almas. El mundo del whisky da el ejemplo. Los aficionados comparten sus mejores botellas e incluso las destilerías competidoras son amigas y se alían para producir alcohol y recaudar fondos de beneficencia. Pero el resto del mundo parece estar cada vez más dividido y el egoísmo humano desborda.
con gente protestando cuarentenas, mientras voluntarios y trabajadores arriesgan sus vidas en hospitales. Se vienen otros 40 días, tal vez 200. No sé si estoy listo. ¿Aprenderemos de esta pandemia? Día 41. Tabernero que idiotizas con tu brebaje de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito veneno hasta verme como loco, revolcándome en el suelo. Escuchábamos la crónica bien whiskera, comienzo de marzo hasta mediados de abril. 2.330.000 contagios. Hoy, un mes después de publicar esa crónica, ya hablamos de 2 millones más de contagios y la misma pregunta. ¿Aprenderemos de esta pandemia? Tabernero, interpretada por Labe Orlegui y los primos Gavino, del disco Mañana zarpa un barco. Karina Beorlegui es una de mis cantantes de tango favoritas, no solo por su maravillosa voz y su actitud en escenario, para los que tenían y tendrán en algún momento la suerte de verla en vivo, sino porque es mi prima, primita del alma. Gracias por prestarme tu música. Muchos se embriagan con vino y otros se embriagan con besos, como ya no tengo amores y lo que tuve murieron. Estamos en vivo. Bienvenidas y bienvenidos a Nocturno en Whisky, quien les habla el catador itinerante. Este es el segundo episodio. El primero lo produje durante la cuarentena y estoy decidiendo ir en vivo. Borracho yo no. Para evitar las semanas de edición que ya no me da el tiempo, aunque la cuarentena se ha extendido. Pero a cambio de reducir un poco el cuidado de los detalles y la calidad del sonido, les entrego frescura, crudeza y la intensidad del vivo. Reconozco que estoy un poco cagado. Algo tiene que salir mal. Al fin y al cabo, no me escucha ni mi vieja. Hola, mami. Sigue llenando mi copa, que ya no tengo remedio. Tremenda la Beorlegui. Tremenda. Hoy tengo un invitado de lujo por 3 motivos. El primero es un experto en salud pública. Inevitable hablar hoy de corona en cualquier aspecto. El segundo es uno de los que me enseñó a tomar whisky y me prestó el libro del legendario Michael Jackson. No el cantante, sino el escritor de whisky. Y el tercer motivo, que habla español. Así que mejor imposible. Si me están escuchando y quieren mandar algún mensaje, pueden hacerlo por Twitter, por Facebook, Instagram, o los que están usando la aplicación de Spreaker o el website de Spreaker, también pueden registrarse y poner algún comentario en el chat. Y aquí estamos. ¿Se escucha bien, don Eduardo? Sí, lo escucho bien. Doctor Eduardo Siqueira, un gran amigo y realmente, sin exagerar, uno de mis mentores de whisky. Obviamente, creo haberlo por lo menos igualado. El mundo era otro en marzo. El mundo era otro. ¿Qué hicimos mal para tener tantos infectados? No tomamos las medidas necesarias para prevenir lo que era sabido hace mucho tiempo, que viviríamos pandemias y tendríamos que estar preparados para el inesperado.
sabíamos que venía, sabíamos que sería muy grande, no podríamos prever qué tan grande sería, pero sabíamos que sería un virus y muchos incluso han dicho que probablemente sería un coronavirus. Entonces, mucho se sabía, poco se ha hecho, poco se ha preparado en los países y incluso, mismo sin la preparación anterior, si uno tuviera tomado las medidas necesarias en enero o quizás hasta febrero, no tendríamos los problemas que estamos teniendo en varios países de América Latina y en los Estados Unidos. Así que la pandemia no era prevenible, pero era posible estar preparado para cuando viniera. Y esto no era ningún secreto porque hace mucho tiempo que uno ya sabía que eso iba a pasar. Y yo me arriesgo a decir que no va a ser la última. Y por lo tanto, lo que aprendemos ahora, tenemos que inmediatamente pasar a prepararnos para lo que viene después. Esta no va a ser tan fácil, pero sí saliremos de ella y el mundo tiene que cambiar bastante para estar preparado para lo que venga adelante. ¿Qué se podría llegar a comparar cómo reaccionaron? Y es parte de lo que estamos aprendiendo con esta pandemia, cómo las diferentes culturas o sociedades van tomándose diferente la cuarentena. Si comparamos, yo realmente por ahora sorprendido de cómo reaccionó el gobierno argentino, más allá de toda la discusión que hay sobre la cuarentena, de la desesperación de querer salir a trabajar, de economía versus salud. Pero cuando miramos los casos, por ejemplo, ¿qué crees que se hizo mal en Brasil? Si comparamos con Argentina, o si hay algunas regiones en Brasil que están mucho más afectadas que otras, y cuánta fuerza tiene el gobierno, ¿no? Sabemos que Bolsonaro en muchas cosas reacciona igual que Trump en los Estados Unidos, y no es casualidad que son dos países con muchos casos. No es casualidad. Al contrario, yo creo que los dos tienen bastantes cosas en común, que es disminuir el efecto que tiene el virus en las poblaciones, de dudar de los científicos o incluso hacer chistes sobre cuestiones muy serias, como son los medicamentos para tratar la enfermedad que no existen, y ellos ambos divulgaron la cloroquina como si fuera un milagro, y ambos tienen profundo desprecio por la vida de las poblaciones. Y eso quedó claro y queda claro con las actitudes que toman a cada día. El de Brasil todavía peor que Trump, porque sigue estimulando las poblaciones a salir de su casa, a no respetar a la distancia entre ellos, a no tomar las medidas de precaución, a pelearse con los gobiernos de los estados. O sea, no hay nada que el tipo hace que ayude a controlar la transmisión del virus. O sea, yo los califico como fanáticos del virus. Ellos parece que están a favor de corona en contra de nosotros, porque no es posible que ellos no comprendan que lo que hacen crea mucha confusión en la población, dificulta el trabajo de los médicos, de las enfermeras, todos los que están en la llamada línea de frente para tratar a los pacientes. Y creo que Argentina, al contrario de Brasil, lo hizo mucho mejor. Pero lo que uno hay que comprender es que la cuarentena no es necesaria con tamaña intensidad si uno tiene condición de hacer lo que uno llama en salud pública
vigilar los casos activamente. O sea, si uno tenía o tiene atención primaria descentralizada, que es capaz de monitorear los casos y tener capacidad de testar, de hacer los testes, como se dice en inglés, ¿no? Las pruebas que puedan identificar quién tiene el virus, quién es portador del virus, para que uno pueda entonces isolar, bloquear la transmisión del virus. Como uno no lo tiene, entonces es forzado a poner a la gente en su casa en cuarentena. La cuarentena no sería tan amplia y tan necesaria si uno tuviera mejores condiciones de identificar aquellos que tienen, que son portadores del virus. El problema es que como el virus es nuevo, no teníamos las pruebas y por lo tanto la única condición de disminuir los casos era tener a la gente en sus casas. Pero esto por un tiempo. Y si uno no tiene pruebas, si uno no tiene capacidad de hacer la vigilancia, como nosotros decimos, entonces queda muy difícil controlar la transmisión del virus. Y por lo tanto, la cuarentena se extiende, continúa y se pospone y se pospone. Y claro, el daño a la economía es enorme. La gente que no puede trabajar en su casa, no tiene cómo sostenerse. Y eso crea desesperación. Y por lo tanto, la única manera de que la gente se quede en su casa es que los gobiernos les den plata, les den salario, les den condiciones de mantenerse mientras no se pueda controlar la transmisión. Eso es lo que hicieron muchos gobiernos de Europa. Eso es lo que hay que hacer. Si hay que endeudarse, hay que endeudarse. El problema es que tenemos políticas económicas en muchos países que crearon casi que un dogma que no se puede endeudar, que un país no se puede endeudar. Pero esto no tiene justificación de economía y ya muchísimos países han adoptado lo que uno tiene que hacer. O sea, el gobierno tiene que pagar los salarios de la gente por un tiempo, mientras uno pueda controlar la transmisión del virus. Si uno no lo hace, entonces la gente se desespera, no tiene plata, y si no tiene plata, va a tratar de hacer mucha presión para que se acabe la cuarentena. Entonces es un desastre. Cuando eso sucede es un desastre, como está sucediendo en Estados Unidos. Por otro lado, especialmente en un país como Estados Unidos, con los recursos que tiene, es notable, sorprendente ver cómo no se movilizó rápidamente para fabricar los insumos necesarios, para tener más respiradores, para tener máscaras para toda la población, para que haya más test. De hecho, hay varias historias de fábricas y pequeñas empresas que le ofrecieron al gobierno empezar a producir, el gobierno los rechazó, cosa que fue terrible. Pero son elementos muy básicos que desde el comienzo de la cuarentena yo recuerdo haber escuchado especialistas diciendo hay que aislarse, hay que usar máscara, hay que testear incluso en lo posible a la gente que no tiene síntomas y por otro lado hay que empezar una red, que creo que eso en Massachusetts se está haciendo bien, una red de identificación de quiénes son los contagiados y quiénes son los que conocen a los contagiados y estuvieron en contacto con los contagiados. Pero todavía yo escribí un comentario rápido para una revista brasileña, que es decir, la respuesta sube por la escalera y el virus por el ascensor. O sea, estamos muy retrasados en nuestras respuestas. Y cuando se hace de una manera unificada a nivel nacional. Eso no puede ser iniciativa de un gobierno estatal solamente, tiene que ser una iniciativa nacional, porque el virus camina adentro de los países. Y un estado puede hacerlo muy bien, pero si el estado vecino no lo hace, no se controla el virus. Por lo tanto, habría que tener una iniciativa federal unificada. Y sigue siendo un problema Estados Unidos, porque nosotros tenemos que hacer un proceso de investigación de los contactos, pero tiene que ser nacional.
y eso se va a necesitar de muchísima gente, son miles y miles de gente que tienen que ser entrenadas solamente para hacer esto, identificar los contactos, isolar a la gente que tiene que ser positiva en las pruebas, los testes, para identificar el virus, garantizar que la gente se quede en cuarentena, crear espacios para aquellos que no pueden isolarse en sus casas por cuestiones de no tener espacio en su casa para tanto. O sea, es una infraestructura que tiene que crearse muy rápido. Si uno no lo planificó antes, tarda bastante para hacerlo. Y lo que se nota en Estados Unidos es que también en Brasil y en muchos países donde no funciona esto, es que no hay una coordinación que permita que la gente haga lo mismo en todas partes del país. Por lo tanto, lo que sucede ahora es que en algunos estados se hace mejor, pero esto no garantiza que va a continuar así si el país no consigue bloquear el intercambio de la gente, los viajes internos y todo más. Entonces, es muy difícil crear una isla adentro de un país continental, en un país que tiene muchas carreteras, que la gente se mueve, que trabaja en un estado, vive en otro. Eso es muy complejo. Por lo menos, al mínimo, tiene que ser una iniciativa regional de varios estados que tienen fronteras. Al mínimo. Pero estamos lejos de hacerlo en Estados Unidos, lejos de hacerlo en Brasil, lejos de hacerlo en... No se ha conseguido controlar la transmisión del virus. Por otro lado también está el lado, si pudiésemos decir, positivo, y algunas cosas se están haciendo bien. Y también algo que me pareció notable últimamente es cómo la gente está tratando de explotar su creatividad para poder tratar de pasarla mejor durante la cuarentena. O sea, hay muchas situaciones extremas en las casas, gente que tiene que estar todo el tiempo junta. Y a mí me pareció interesante cómo el mundo reaccionó también en cuanto a volver a comunicarse más, hacer ejercicio en la casa, empezar a hacer algo nuevo. Yo, sin ir más lejos, arranqué con el podcast durante la cuarentena con esta necesidad de no solo de escribir, sino de hablar y de hacer algo nuevo. Y quería ir cambiando un poquito el ángulo a algo un poquito menos pesado y hablar de whisky, por supuesto, ¿no? Nocturno Whisky, algo de whisky tenemos que decir. Y nos ayuda mucho durante la cuarentena. Ahora hay una mala noticia. Vos no vas a tomar conmigo, que es algo terrible. Sí, es que mi estoque de whisky se acaba muy rápido con la cuarentena. Ese es el problema, es un problema. Las dosis se van muy más rápido. Y es chistoso que yo no me había dado cuenta de cuánto estaba tomando de whisky a cada día. Y mi señora, que tú la conoces, que se llama Débora, me dijo, mira, tú estás tomando 2 dosis y media por día. Y yo dije, bueno, yo pensé que era solamente una. Y reduje la cantidad, pero yo la miré y la botella se está poniendo vacía muy rápido. Estamos mucho más en casa y la verdad es que siempre trato de fomentar tomar con responsabilidad y hay que hacerle esfuerzo de ser disciplinado porque es verdad que la cuarentena puede también producir entre la desesperación más casos de alcoholismo que no queremos. La idea es un problema. Disfrutar y apreciar el whisky, entender las historias que hay detrás del whisky. Y lamentablemente vos no vas a poder tomar conmigo. ¿Vas a abrir algo o no? Ahorita no, que hoy creo que mi cuota ya pasé de mi cuota hoy. Increíble. Mi cuota Invitado especial al programa de whisky y se toma el whisky antes del programa. Bueno. Pero el problema es que yo no tenía whisky, ya tuve que tomar vino. Afortunado o desafortunadamente tuve que tomar
Vivir, porque nosotros hicimos algo muy interesante aquí hoy, hablando de cosas positivas. Como toda la gente está en su casa, propusimos un happy hour fuera de nuestra casa, manteniendo distancia. Fue la segunda vez que hicimos. Y la gente llegó, los vecinos llegaron. Tenemos aquí un parqueo cerca de mi casa, al frente de mi... Es un condominio de varias casas y ahí nos reunimos en el parqueo, cada uno con sus sillas. Éramos como unos 7 más o menos. Y bueno, empezamos a proponer la happy hour y parece que já hice happy hour também com Zoom, várias vezes com amigos. Lo que tú dijiste es correcto. La gente que ya no se hablaba hace mucho tiempo sacó provecho de estar en su casa y con más tiempo y por no tener tantas actividades por hacer afuera de su casa y se incrementaron las charlas virtuales con amigos, con parientes, con miembros de la familia. Y eso es bueno, eso es bueno. Yo creo que mucha gente que no se hablaba hace mucho tiempo volvió a hablarse y creo que esto facilita la posibilidad de salir de esta crisis con una visión más clara de la necesidad de tener contactos más regulares con los amigos, valorar más los momentos de alegría, de amistad. Y esto me parece muy bien. Como todas las crisis generan cosas muy positivas. Oportunidades. No voy a decir quién, pero vi en un chat de amigos que uno propuso encontrarse en la verdulería. Ir con las máscaras, hacer la fila para comprar la verdura, pero verse 5 minutos. Un maestro. El sonido que vas a escuchar es de un Kilchoman. Ahí está. Sí, Es bueno. una de mis destilerías favoritas de Islay. Hacen whisky ahumado y yo siempre digo que entre Bruichladdich y Kilchoman son los campeones del terruño. Kilchoman tiene propia cebada, propia agua, hasta, destila obviamente y hasta creo que en botella también en Islay. Este que estoy abriendo es un madurado completamente en barricas de vino Sauternes, que lo hace muy especial, muy especial. Un whisky del 2016 que ellos después terminaron lanzando hace poco una nueva versión, pero que era madurada en Bourbon y finalizada, acabada en Sauternes, que no es lo mismo para nada que la que está totalmente madurada en Sauternes. Sloncha. Salud. Vos estuviste hace poco en Irlanda, me estabas contando. Sí, ya me estoy quedando aficionado de los whiskies irlandeses. Estuve allá en algunas tiendas que tenían docenas de whiskies irlandeses que yo nunca había tomado y me gustaron muchísimo. Entonces yo, como estuve allá por 3 meses, pude tomar muchos de ellos. Y también el gin irlandés que yo no conocía, también muy buenos. Entonces me pasé muy bien allá. Y los irlandeses, algunos yo puedo conseguir aquí en Estados Unidos, pero muchos todavía no. El whisky irlandés creció mucho. Yo escribí bastante en mi blog, tengo una cata del Tyrconnell 15 años Madeira. Y los Redbreast, uno de los Redbreast que llegó acá en Massachusetts era Gordon's como single como en realidad small batch, fue uno de los mejores whiskies del año pasado que yo probé. Y está muy bueno. Y cada vez se ven más destilerías de Irlanda, es notable. Obviamente si estás 3 meses en Irlanda es muy difícil evitar tomar whisky irlandés, ¿no? E eu fui incluso ao Museu de Whisky em Dublin e eles te contam a história de como se desenvolveu o whisky. E eles incluso dizem que o whisky, na realidade, foi criado em Irlanda, não em Escócia. Los irlandeses te la defienden a muerte esa. Sí, foi criado que o termo é termo gálico e que é de Irlanda e bueno, dizem que não foi
no fue Escocia, pero lo que sí impresiona es la cantidad de gente que tomaba whisky hace 200 años en Irlanda. Llegamos tarde. Que ellos tomaban un alcohol que todavía hay allá, que era ilegal, porque el whisky se convirtió en ilegal durante un periodo de represión. Y la gente, cuando las autoridades fueron a investigar cuánta gente tomaba whisky, y era un alcohol, en la realidad, muy fuerte, que mataba mucha gente porque tenía contaminación. La cantidad de gente que tenían, que producían el whisky en sus casas clandestinamente era enorme. Y cuando los tipos me enseñaron la cantidad de gente que ellos descubrieron que tenía acceso a whisky allá, entonces me quedó muy claro que tiene una tradición muy, muy grande de whisky, y por algún motivo que fue, creo, la competencia de Escocia y la dominación de los ingleses, ellos no han podido desarrollar su propia industria, pero creo que en los últimos 10, 20 años, quizás un poco, cerca de 10 años me han dicho, crece bastante y son buenos, son hechos de manera un poco diferente de Escocia, pero muy buenos. Generalmente destilados triple, aunque los Tyrconnell que a mí me gusta, varios de ellos son destilados doble. Pero la mayoría del whisky irlandés suele ser lo que se dice más fáciles o suaves. Sí. Y Redbreast es muy bueno. Y yo lo conocí, que yo estaba, para que tú veas, yo estaba en una universidad que tenía 2 pubs adentro de ella. Y el restaurante donde yo comía, que era casi al frente de la Facultad de Medicina, tenía un bar. Y yo ahí solamente tenía Jameson. Pero la gente toma cerveza, toma whisky para comida y para cena. La gente va a los pubs todos los días prácticamente de la semana. Empecé a tomar y encontré varios muy buenos. Y algunos no se puede comprar aquí, pero Redbreast sí ya hay. Aquí cerca de mi casa, ya la botella que acabo de terminar era Redbreast. Pero hay también Green Spot, Yellow Spot, Red Spot, hay varios otros buenos que me gustaron bastante. Totalmente. Algo interesante que pasó hace poco fue que con el tema de la cuarentena se acabaron los festivales y se acabaron las catas en vivo. Sí. Obviamente la industria está bastante afectada. Sí. Y el festival Feshilde, que es el festival de Islay, se tuvo que cancelar. Entonces recientemente salieron las destilerías a ofrecer online las botellas especiales. Hay un artículo que yo escribí hace poco y está todo el mundo, obviamente ahora tiene mucho más acceso. Antes, si querías una de estas botellas, tenías que ir al festival. Sí. Y hoy en día todo el mundo se pelea por un par de botellas en internet, en los sitios web de las destilerías. ¿Cómo está el precio? Porque a mí se me ha dicho que aumentaron los impuestos y por lo tanto la importación para Estados Unidos queda más cara. ¿Es cierto esto? Bueno, lo que pasa es que en octubre del año pasado Estados Unidos impuso tarifas, aranceles. Sí. Y son del 25%. Y son aranceles que se ponen cuando la botella llega a través del importador a Estados Unidos. A partir de ahí hay toda una cadena, el distribuidor y el comerciante. Entonces la botella se va encareciendo a no ser que algunas de esas eslabones decidan absorber costos. En el caso del Kilchoman que estoy tomando yo, tanto Kilchoman como el importador Impex en Estados Unidos decidieron absorber mitad cada uno y no sufrió cambios de precio. Pero sí es verdad que se empezó a ver un cambio de precio en los Estados Unidos, no en otros países. Tenemos
Se pasa volando el tiempo, tenemos pocos minutos y una de las cosas que quería que me cuentes también es, vos hace mucho que tomás y como decías vos, históricamente te gusta más el whisky escocés y sé que te gusta el ahumado, Sí, el peaty. sí, tengo 25 años de experiencia con ellas. Y has estado en Escocia también. ¿Cuál fue tu lugar favorito para hacer turismo cuando estuviste, turismo de whisky cuando estuviste en Escocia? Es que yo estuve allá cuando muchas de las destilerías estaban cerradas. Entonces yo pude visitar Talisker, que era una de las cosas. Yo quería En la isla otras de también, Skye. pero sí, yo estuve ahí y visité Talisker, que era, nosotros tuvimos que escoger una. Pero mi historia con los whiskies empezaron en el 86, 89, en realidad. Eu fui, eu fui de vacaciones a Escócia e aí fui a um bar e nunca me ouvi del tipo me ha dado. Eu não sabia o que era single malt, isso era nos anos 80 todavía. E o Si hubieses tipo, comprado de las buenas botellas en esa época para guardar, hoy en día estarías sim, sentado sim. en $1.000.000. O tipo em um bar me deu Lafroig. E eu tomei Lafroig, eu nunca. Que isso é estranho, que gosto é esse? Eu tinha uma gravadora e gravei. Bueno, estou aqui tomando Lafroig, bueno. E resulta que quando eu vim para Estados Unidos, no ano 89, 90, encontrei um amigo que era de Nova Zelândia, que estava vivendo em Washington trabalhando com o Banco Mundial, representando a Nova Zelândia. E ele sí conhecia single malts. Então começou a educar-me e me levou a uma sociedade de single malts em Washington, que existia cerca de onde eu vivia. E aí começou mi caminho, mi vida com os single malt. Pouco depois, eu comprei o livro de Michael Jackson, que mencionaste al princípio do programa, e me deram a tomar todos os que estavam listados allá. Es un buen objetivo, es un buen plan a largo plazo. O problema é que ele tinha um outro de cervezas. Então, eu tinha que alternar a cerveja com os single malts. E as cervejas eram como 1.000, havia como 1.000 cervejas listadas. Eu comecei com as cervejas e, ao mesmo tempo, comprei single malt porque esse amigo meu me ensinou. Então, desde allá, eu creio que tomei uma boa quantidade dos que estavam listados. E como eu hice algumas outras viagens por Europa, pude também ir à Escócia, e aí não somente allá na destileria, mas também em Glasgow, também em Edinburgh. Eu visitei o Museu de Whisky de Edinburgh, que eu te contei, e me he dado conta que o tipo que organizou o Museu de Edinburgh de Whisky era brasileiro, um empresário brasileiro que colecionou docenas de botellas mais increíbles que uno pudiera imaginar. Então, bueno, não solamente empecé hace muitos anos, pero pude tomar muchísimos de ellos e provar muchísimos de ellos. E lo que sí mais me encanta son los whiskies peaty, ¿no? Que tiene el gusto más fuerte, que dicen los escoceses, no sé si es trampa, que para que uno le conozca whisky tiene que gustar de Islay. Si no lo hace, todavía no sabe lo que es whisky. Así se me ha dicho. Pero a mí me gusta muchísimo. Casi todo que yo probé de allá me gustaron. Y yo fui durante los años comprando uno, outro, pero eu nunca me fijei muito em escolher solamente um ou solamente outro. Variava, era Balvenie, era Lafroig, era Talisker. E eu fui tomando muitos deles, não? E hoje em dia eu creio que há alguns que me gustam mais que outros, pero em geral eu sei mais ou menos me gusta mais de Islay, não me gustam muito os del norte de Escócia, não me gusta tanto.
los Glenfiddich, no, eso no me gusta tanto. Sobre gustos y preferencias, Sí, no hay nada escrito. Y se está acercando el final del show. Nos vamos a despedir con otra canción de Karina Beorlegui, Barco Negro, con remix de G. Pilati Dub. Y bueno, Eduardo, es un gran placer tenerte. Podría hablar por 45 minutos más. perfecto, fue un gustazo. Y Buenas noches a todos. gracias por todo, nos vemos pronto. Doctor Eduardo Siqueira, especialista de la Universidad de Massachusetts. Vamos a aprovechar para saludar. Gracias a Mariano, a Lancito, otro primazo. Martín dice tremenda versión de Tabernero. Y no puedo dejar de saludar a la gente de Quiz Viajero. Quiz, es un placer siempre leerte y leer a tu comunidad en Twitter. He conocido a gente como Caro Saralegui, grande Caro, siempre ahí. Tito Whisky, Tito, los Whiskochos, Whisky en Buenos Aires, Hernán, Vero Tomarelli. Un placer conocerlos. Saludos a la gente de Gordons, Bikram, Taylor and Taylor, los Whiskochos. Y quiero hacer un saludo especial a Cisco, que me ayudó con el grabador Zoom, y a Sebas, sonidista número 1 de Argentina. Gracias por la gran ayuda. Ojalá estuviese acá armándome todo el audio. Y la gente que me está escuchando en Argentina, Paraguay, Estados Unidos. Si todo sale bien, nos vemos el jueves que viene, 23 horas, Boston, Nueva York y el resto de la costa este de los Estados Unidos, medianoche en Argentina. Y para los búhos de España, apenas las 4 de la mañana, nocturno, en whisky. Gente de Delay me dicen, saluda a los amigos que te bancan, rata. Es tremenda la gente. La gente de Delay, ¿qué será de Delay ahora? Bueno, se acaba, con el Barco Negro, Karina Beorlegui. Los invito a seguirme Itinerante Cata en Twitter, Facebook, Instagram, escuchar el podcast en Spreaker, comentar. Mariano decía, ¿se podría haber evitado que la pandemia llegue a esta parte del mundo? Qué fácil para vos quedarte ahí tapadito. También está la cata del Glenmorangie Signet en el blog catadoritinerante.com. Nos vemos pronto, cuídense. Quédate en tu casa.